Muy bien, ya estamos en nuestra clase y sin duda alguna pues vamos a beneficiarnos de un tema muy importante. El día de hoy vamos a hablar acerca de el virreinato, ¿no? Claro que sí. Ahí está, Virreinato del Perú, primera parte. ¿Qué vamos a analizar? La creación y el aspecto político, ¿verdad? Por supuesto. También vamos a estudiar el aspecto social. La próxima semana vamos a estudiar la parte económica, las reformas borbónicas, pero a ver, algunas imágenes alusivas. Primero, ahí tienes el mapa del virreinato del Perú, ¿sí o no? Claro, mira, ve. Ahora lo vamos a explicar, ya vamos a explicar ese mapa. Ese personaje importantísimo para España, Carlos I, para el mundo, como emperador, Carlos V. Esa es una imagen vinculada a la Casa de Contratación de Sevilla. Una pregunta, ¿qué función cumplió? ¿Para qué estaba la Casa de Contratación? El virrey más importante de la historia. Más de 40 virreyes y él fue el más importante. ¿Su nombre? No, no me digas que no sabes. No te preocupes que ahora te enteras. La Real Audiencia. ¿Qué función cumplió la Real Audiencia? ¿Para qué estaba la Real Audiencia? Y finalmente, los caciques. ¿Qué eran los caciques? ¿Tenían privilegios? ¿Y por qué gozaban de privilegios los caciques? Todo eso para el día de hoy. Así que empezamos de inmediato, mis estudiantes. A ver, a ver, a ver. El virreinato del Perú se va a crear el año de 1542. Lo crea el rey de España, Carlos I. A ver si te acuerdas, ¿ah? La semana pasada que estudiamos acerca de la captura del Inca, en la entrevista de Cajamarca, fue en noviembre de 1532, ¿o no? Pizarro capturó al Inca en noviembre de 1532. Mira, apenas habían pasado 10 años y se crea el virreinato. Y tú debes recordar por qué se crea el virreinato. Lo que pasa es que luego va a haber las guerras civiles, pues. Almagristas contra pizarristas, ¿o no? Se va a pelear Almagro contra Pizarro, claro. En la primera guerra civil, Almagro le quería quitar el Cusco a Pizarro. Y como resultado, Almagro va a morir. Almagro le quiso quitar el Cusco y en una batalla llamada Salinas, Almagro es derrotado y lo ejecutan. Luego se subleva su hijo, Almagro Hermoso. Claro, el hijo se subleva y el hijo conspira y lo asesinan a Pizarro. Pizarro es asesinado. Esa fue la guerra entre pizarristas contra almagristas. Pero luego vendrá ya la guerra de los encomenderos, con Gonzalo Pizarro a la cabeza. ¿Sí o no? Quiere decir que a Pizarro le duró 9 años, porque Pizarro muere en 1541, ¿sí o no? Por lo tanto, ahora sí entramos de lleno a el virreinato. Mira, este virreinato se crea mediante las nuevas leyes. Una pregunta muy válida es, ¿qué cosas son las nuevas leyes, profesor? Las nuevas leyes son un conjunto de medidas que aprobó el rey Carlos I. Carlos I aprobó, uno, se limite el poder de los encomenderos, es decir, las encomiendas no se iban a heredar. Profesor, antes que continúe, ¿qué son encomiendas? Buena pregunta. Una cantidad de indígenas que se entregaba a un español como mano de obra. Porque Pizarro recompensó con tesoros y con tierras a los españoles, entre ellos a los 13 del Gallo, ¿sí o no? Claro. Pizarro los recompensó con tesoros y con tierras. Pero ¿qué les faltaba a ellos? Les faltaba mano de obra. Entonces Pizarro empezó a repartir los indígenas. A ese reparto de indios le llamamos encomiendas. ¿Ya? Uno, las nuevas leyes decían que se limitaba el pueblo encomenderos. Dos, se prohíbe el servicio personal gratuito. Al indio le tienen que pagar. Tres, se crea el virreinato. Cuatro,
se crea la Audiencia de Lima. Las nuevas leyes la aprueba Carlos I. Ahora, mire usted el mapa y se va a dar cuenta de lo inmenso que era el virreinato. El territorio virreinato estaba formado por audiencias, audiencias. Todo esto que es color verde es el virreinato del Perú. Lo que está de otros colores, por ejemplo, ese color rojo, digamos, es Caracas, Venezuela. Pertenecía al virreinato de México. Lo que está de color amarillo pertenece a España, pero es tierra no explorada. España lo considera tierra no explorada. Y lo que está acá anaranjado es de Portugal. Tú sabes que España y Portugal habían firmado un tratado llamado Tordesillas y una línea imaginaria pasaba por acá, ¿no? ¿Te das cuenta? Ya está. Ahora, las audiencias del virreinato eran 7. Comenzamos por Panamá, Panamá. Santa Fe de Bogotá, Santa Fe de Bogotá. Quito, ahí está la zona de Quito. Lima, del Perú, ¿sí o no? Lima. Charcas, Bolivia, Bolivia. Santiago, la zona de Chile. Buenos Aires, toda esta zona acá. Profesor, el virreinato del Perú era grandote. Sí, era inmenso, ¿sí o no? Claro. ¿Cuándo cambió, profesor? En el siglo XVIII con las reformas borbónicas. Ahí cambió el mapa. ¿Sí o no? Ahora, ¿cómo lucía Lima en aquel entonces? Bueno, es una pintura, pero más o menos así era la Lima colonial, ¿no? ¿Se imagina usted haber vivido en esa época, en la Lima colonial del siglo XVI? Así era la ciudad. Claro, a veces es una pintura, ¿no? Pero esa es una idea, más o menos. Ahora, pasamos a las autoridades metropolitanas. Cuando decimos autoridades metropolitanas, nos referimos a aquellas que están en España. ¿Por qué? Porque la gran metrópoli es la ciudad de Madrid. La ciudad de Madrid, la sede del gobierno español. Profe, pero no me engañe, profe, porque antes era Barcelona, ¿cierto? ¿Cierto? Cuando se aprueba la creación del virreinato, todavía estaban en Barcelona. Pero es el rey Carlos I quien traslada la gran capital a Madrid. ¿De acuerdo? Uno, el rey. El rey es la máxima autoridad. Mientras nosotros fuimos colonia de España, dos dinastías nos gobernaron. La primera dinastía se llama Habsburgo. ¿Qué? Sí, la dinastía Habsburgo. La dinastía Habsburgo es una dinastía de origen austria o origen austriaco, los Austrias. ¿De acuerdo? Sí. La dinastía Habsburgo, de origen austriaco, es una dinastía que comienza con Carlos I. Atención, Carlos I. Pero te voy a contar. Escucha, escucha. Los reyes católicos, repito, los reyes católicos, ¿te acuerdas? Fernando de Aragón y Isabel de Castilla. Ya. Los reyes católicos tuvieron una de sus hijas, diré, una de sus hijas fue Juana, a quien le decían la loca. Juana. Juana se casó con Felipe el Hermoso. Entonces, Carlos fue su hijo de ellos. Pero a ver, él es Carlos I porque heredó España de su madre Juana, la loca. Y de su padre, Felipe el Hermoso, él heredó el Sacro Imperio Románico Germánico, lo que hoy día decimos el Imperio Alemán. Así que él, a su vez, tenía el título de Carlos V. Repito, para todos mis tigrillos, Carlos I es el mismo que Carlos V. ¿De acuerdo? Ya está, ya. Es el mismo. Pero entonces, lo que pasa es que algunos dicen, profe, no, es que él tenía dos títulos, pero, profe, Carlos I de España y Carlos V del Sacro Imperio Románico Germánico. Pasaron muchos reyes, ¿no? Por ejemplo, pasó Felipe II, que fue su hijo, muy importante. Pasaron varios reyes y el último de esa dinastía, el último fue Carlos II. El último. Carlos II tenía un problema muy triste. Claro, era estéril, dicen las versiones oficiales, dicen que era estéril o que
simplemente no podía tener hijos, ¿no? Infértil. Aunque hay otras versiones, pero no vale la pena. Eh, lo que sí es verdad es que Carlos II era llamado el hechizado. Según se dice, se argumentaba todo tipo de cosas el por qué él era estéril o infértil. Algunos decían que le habían hecho un tipo de daño, un tipo de brujería, por eso era enfermizo, debilucho. Pero el punto es que no tuvo hijos jamás. Y así que él dejó como última voluntad expresa, última voluntad. ¿Qué cosa? Que el trono lo herede un pariente suyo. Bueno, él dejó como testamento que un pariente asuma. El único problema es que ese pariente era francés. Y bueno, acá está la fotografía. Él, por si acaso, él es Carlos V, ¿ah? Él es Carlos I o Carlos V, no vaya a confundirse usted, ¿ya? Él es Carlos I o Carlos V. ¿Estamos de acuerdo? Para no confundirnos, hago la aclaración. Porque estamos hablando de Carlos II, ¿no? Decía que Carlos II no pudo tener hijos. Y entonces su testamento decía que su última voluntad era que un pariente francés gobierne. Ese pariente francés pertenecía a la dinastía Borbón, o sea que era francés. Solo que los Habsburgo dijeron, no vamos a permitir que un francés venga a gobernarlo, no lo vamos a permitir. ¿Y hubo guerra? Claro. Esa guerra se conoce como la Guerra de Sucesión Española. ¿Qué cosa es la Guerra de Sucesión Española, profesor? Aquella guerra que enfrenta Habsburgo contra Borbones. ¿Quién ganó la guerra, profe? La guerra la ganan los Borbones y por lo tanto, ¿quién asume el trono? Felipe V. Felipe V. Y Felipe V decidió hacer muchas reformas. Él da inicio a las reformas borbónicas. ¿De acuerdo? Eso abarca hasta Fernando VII. Fernando VII es el rey cuando Perú logra su independencia, aclarando que él no nos dio la independencia por voluntad propia. Fue una guerra de independencia. Y en esa guerra Perú, acuérdate, en la batalla de Ayacucho, y luego se firmó la capitulación de Ayacucho, Perú selló su independencia, ¿sí o no? Claro. Ahora, la siguiente autoridad de importancia es el Consejo de Indias. El Consejo de Indias tiene como labor primera y principal administrar y gobernar las colonias americanas. Esa es su principal función. Profe, una preguntita, no se vaya a molestar. ¿Ya? ¿Por qué le llaman Indias? Si esto no era la India, profe. Cristóbal Colón se equivocó creyendo que era la India y ahora dicen indígenas. ¿Es cierto? Por un error, por un error. No se puede corregir. Lo que pasa es que la fuerza es la costumbre. La gente está acostumbrada. ¿En serio? Los españoles decían Consejo de Indias. Incluso sus leyes se llaman Nuevas Leyes de Indias. Claro. Pero cuando decían Consejo de Indias es porque ellos se refieren a sus colonias americanas. Ahora, el Consejo de Indias, como usted puede observar, cumplía muchas funciones. Una de ellas es que asesoraba al rey, lo aconsejaba, ¿eh? Asesora al rey. Otro, elabora leyes. Las leyes que el rey aprobaba se llamaban Real Cédula. Real Cédula. ¿Quién hacía las leyes? El Consejo de Indias. Profe, ¿eso significa entonces que el Consejo de Indias tiene función legislativa? Por supuesto. Ya. Cada cierto tiempo propone autoridades. Hay que nombrar, por ejemplo, un nuevo virrey. Quien propone es el Consejo de Indias. Pero, profe, es mera formalidad, porque eso de que el rey nombraba, bueno, es cierto, no es una formalidad, porque en la práctica quien hacía todo el trabajo era el Consejo de Indias. ¿Sí o no? Ahora, cada cierto tiempo, el Consejo de Indias enviaba al Perú unos supervisores o inspectores. Se llamaban visitadores, ¿ya? Los visitadores eran funcionarios enviados para supervisar o en calidad de inspectores ver el trabajo, el desempeño de cada funcionario en el Perú. Luego regresaría a España con su informe. También
Acá en el Perú, las diversas autoridades, comenzando por el virrey, podían enriquecerse de forma ilícita o corrupta. Había que investigar si se han enriquecido de forma ilícita. Para eso se realizaba el denominado juicio de residencia. ¿Ya? Mi alumno pregunta, ¿qué es el juicio de residencia? La respuesta es, el juicio de residencia se hacía para averiguar si un funcionario se ha enriquecido de forma ilícita o corrupta. ¿Sí? Ya está. Entonces, primero es el rey, luego el Consejo de Indias. Otro punto. Cumple la función de máximo tribunal judicial para las colonias. Con el paso del tiempo, así es la cosa. Había el virreinato de México, virreinato del Perú, y luego se van a crear dos nuevos virreinatos, Nueva Granada y Río de la Plata. Cualquier problema judicial que hubiera en las colonias, si fuera un asunto de importancia, lo trataba el Consejo de Indias, ¿no? ¿Sí? Y pasamos ahora a la tercera autoridad metropolitana, la Casa de Contratación de Sevilla. ¿Ya? La Casa de Contratación de Sevilla, cuya función principal es controlar el monopolio comercial con las colonias americanas. Te digo una cosa, cuando usted dice monopolio, profesor, es un solo vendedor. No hay competencia, no debería haber. Legalmente, cuando es monopolio, no hay competencia. Hace unos años atrás, la universidad preguntó, ¿cuál era una de las atribuciones de la casa de contratación? Y esta era la respuesta. Esta era la respuesta. Fija el precio de las mercancías. Cualquier producto que se vende en América o en el Perú, ¿quién pone el precio? ¿Quién fija el precio? La casa de contratación. ¿Y por qué ponía el precio ellos? Para evitar que alguien no respete el monopolio. La idea de oferta y demanda, libre comercio. No, 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 no. En ese momento no se habla de eso. Pero ahora, esto tiene sus consecuencias. Porque si España tenía monopolio, siempre ha habido quienes burlan la ley. Y en este caso, ¿quiénes burlaron la ley? ¿Quiénes burlaron la ley? Los contrabandistas, profesor. Los contrabandistas normalmente burlan la ley, introducen sus mercaderías y no pagan impuestos, profe. Es cierto, es cierto. También es cierto que había piratas. Uy, qué difícil, ¿no? Había piratas. Barco que venía de España hacia el Perú, o al revés, un barco que salía del Callao, país España. Uy, uy, uy. En alta mar estaba que lo esperaban los piratas, los corsarios. Bueno, fuera que solo era uno. ¿Te imaginas que te digan, por cierto lugar, ten cuidado porque hay muchos ladrones? ¿Tú irías por ahí? Dicen, oye, ten cuidado, por ahí roban bastante. No, por ahí no camines. Uy, que vas a caminar solo, no. Ya. Si a ti te dijeran algo así, tendrías cuidado, ya no. Entonces, en la época española, todo el mundo decía, ¿el Callao? No, el Callao es peligroso, muchos piratas. Los piratas venían. ¿Por qué venían los piratas? Oye, campeón, los españoles de acá se llevaban mucho oro, plata. Los barcos que salían del Perú se supone que estaban llevando cargamentos de oro y plata. Lo que ocurre es que al rey debían llevarle su parte, pues claro. ¿Eso cómo se llamaba? Quinto real. El quinto real para su majestad el rey. Por lo tanto, acá en el Perú, uy, 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 los piratas daban vuelta ahí esperando, parecían tiburones esperando su presa, ¿no? ¿Sí o no? Ahora mira, escúchame, ¿ah? Los españoles tenían un conjunto de barcos llamado galeones, los galeones. Esos barcos o galeones partían de España, venían por el Atlántico y se iban hasta Portobelo, Panamá. Portobelo, Panamá pertenecía al virreinato del Perú, pues. Entonces, mira, los españoles lo dejaban en Panamá y del Callao tenían que salir los barcos, llegaban a Panamá y los recogían. Pero, profe, igual en ese trayecto no habría peligro, sí, pero para eso en el Perú se había creado la Armada del Sur.
La Armada del Sur era un conjunto de barcos de guerra que protegían a los comerciantes. ¿Qué te parece? ¿Ya? Muy bien. Profe, una pregunta. ¿En qué se diferencia pirata de corsario? ¿O es lo mismo? Comenzamos. No es lo mismo. No es lo mismo. Pirata es el delincuente, el asaltante por su cuenta. El corsario es el pirata que se asocia a un reino. Vamos a imaginar, el ejemplo es hipotético. Inglaterra lo llama un pirata y le dice, ¿qué te parece si somos socios? Mira, te doy barcos y armas, tú pones la tripulación y el trabajo. ¿Asaltas? Vamos a media, ¿eh? Porcentaje. Cuando un pirata trabajaba para una corona, entonces ahí ¿qué era? ¿Qué era, pues? Claro. Ahí él era corsario. ¿Estamos de acuerdo? Ahora vamos a hablar de las autoridades locales o coloniales, aquellas autoridades que estaban en el Perú. Repito, son autoridades coloniales o locales. La primera es el virrey. El virrey es el representante personal del rey, así como lo escuchas, representante personal del rey. Nadie debía atreverse a atacarlo siquiera. Pobre aquel que se atreva a atacar al virrey. Está atacando a su rey. Pero eso no le importó a Gonzalo Pizarro, el hermano de Francisco. Cuando llegó el primer virrey, Gonzalo Pizarro le hizo la guerra. Eso se llama la rebelión de los encomenderos. Los encomenderos estaban molestos porque decían, mira, por crear su virreinato el rey nos va a desaparecer. El rey quiere desaparecer las encomiendas para quedarse con todo. No es justo, decían ellos, no es justo, porque nosotros hemos conquistado esto lo conquistamos nosotros. ¿Cómo el rey nos quiere quitar? Así que Gonzalo Pizarro, porque para ese momento ya estaba muerto Francisco, ¿no? Claro. Entonces Gonzalo Pizarro, el último Pizarro en el Perú, se subleva, le hace la guerra a Blasco Núñez de Vela y en una batalla llamada batalla de Iñaquito, Gonzalo Pizarro derrota al virrey y ordena su ejecución. ¿Qué cosa? El primer virrey fue ejecutado. ¿Qué te parece? Profe, cuénteme un poquito más. ¿Y qué pasó con Gonzalo? Ese Gonzalo tenía a su amigo Francisco de Carvajal, al que le decían el demonio de los Andes. Su amigo el demonio de los Andes enfrentó a un representante de la corona llamado Diego Centeno. Y en la batalla de Guarina triunfa Francisco Carvajal, el demonio de los Andes. Oiga, profe, ¿no se está confundiendo con el brujo de los Andes? No, el brujo de los Andes es otra persona, de Cáceres. Yo te estoy hablando del demonio de los Andes. Así le decían a Carvajal. Profe, ¿por qué le decían demonio? Se dicen que por su excesiva crueldad al torturar a los indígenas. Otro dice, no, profe, no, te he equivocado, disculpe. Yo he leído en la literatura que le decían demonio porque todos los españoles sufrían en la altura, sufrían con el soroche y se enfermaban de los bronquios. Y al demonio no le pasaba nada, profe, no le pasaba nada, ni soroche, ni bronquio, nada. Profe, dicen que su secreto era la miel de abeja. Dicen, profe, ¿ah? Dicen, pues, ¿no? Pero yo he leído que a él más le decían demonio porque se ganó la fama de cruel al torturar a los indígenas. Bueno, pero al final el rey de España manda a un señor llamado Pedro de la Gasca. Pedro de la Gasca era un sacerdote. Llegó y habló con los encomenderos y le dijo a todos los encomenderos, uno, les ofrezco el perdón del rey. Dos, les ofrezco encomiendas. Si se unen a mí y derrotamos a Gonzalo, le ofrezco el perdón del rey y más encomiendas. Y es así que muchos dejaron a Gonzalo Pizarro y al demonio, que era su amigo de Gonzalo,
Muchos encomenderos se unen a la Gasca y el sacerdote Pedro Lagasca derrota a Gonzalo Pizarro en la batalla de Jaquijahuana. Sí, en la batalla de Jaquijahuana se impone Pedro Lagasca, ¿no? Y se acabó la rebelión de encomenderos. El virrey también tenía una función. Era superintendente de la Real Hacienda. Profe, explique eso, por favor. La Real Hacienda se encargaba de todos los asuntos económicos en el virreinato. La Real Hacienda era el equivalente al Ministerio de Economía, por darte un ejemplo, claro. Entonces, ¿quién se encargaba de supervisar? ¿Quién era el superintendente de la Real Hacienda? El virrey. Además, el virrey ejerce el regio patronato. Explique eso. Regio patronato es la facultad que tiene el virrey de proponer autoridades eclesiásticas. Repito, es la facultad que tiene el virrey de proponer autoridades eclesiásticas o religiosas. Deme un ejemplo. Si el arzobispo de Lima ha fallecido, bueno, había que reemplazarlo. Roma, Roma o la iglesia podía enviar otro arzobispo para el Perú. Pero aquí viene el detalle. ¿Cuándo es regio patronato? Cuando el virrey propone. Entonces, el virrey le decía al papa, yo propongo como nuevo arzobispo de Lima fulano de tal. Él es nuestra entera confianza. Queremos que lo nombren a él. Y así era, amigo. El papa decía, está bien, si usted lo conoce y es de su confianza, lo nombramos. Listo, nombrado. En el fondo, era el virrey quien lo proponía. Pero Roma le podía mandar, si ellos querían, ¿no? Sí, pero la pregunta es cuán bienvenido sería. Normalmente acá, España prefería tener sacerdotes que cooperaran, que colaboraran con ellos en el proceso de evangelización. Y ya estamos frente al organizador del virreinato del Perú. Atención, más de 40 virreyes. ¿Quién fue el más importante? ¿Quién fue el más importante? Francisco de Toledo. En exclusiva para ustedes, Francisco de Toledo es el virrey que va a realizar muchos cambios en el Perú. Una de ellas, las reducciones. Profe, ¿puede explicar eso? Claro. Las reducciones, dicho en términos sencillos, pueblo de indios o poblado de indios. ¿Que antes no había pueblo de indios? Lo que pasa es que antes estaban en sus propias aldeas. Ahora lo que hace el virrey Toledo es crear un pueblo de indios, donde va a tener el control de la mano de obra. Porque para comenzar, él sabe que en esa reducción del pueblo de indios viven tanta cantidad de varones, tanto de mujeres y niños. Quiere decir que el encargado de esa reducción tenía claro la población que tenía. Pero ya el indio no tenía mucha libertad, ¿no? Ah, obviamente. ¿Por qué? Porque ahora es parte de una reducción o de un poblado de indígenas. Eso le permitía al virrey, uno, cobrar el tributo; dos, llevarlos de forma organizada a la mitad; tres, hacerle repartos mercantiles. Profe, cuatro, la evangelización, porque mandaban sacerdotes para que les enseñen la fe cristiana. El virrey que crea las reducciones o poblado de indios es Toledo, no te olvides. Él reglamentó el tributo y la mitad, y voy a explicar eso en este instante. Lo que ocurre es que para el poblador indígena común, tributo era trabajo. Los incas decían que tú tributas trabajando para el Estado. Para España, ¿qué cosa? Tiene que trabajar para mí y pagar su tributo, señor. ¿Por qué el indio tiene que pagar tributo? Porque es vasallo del rey. Es vasallo del rey, tiene que pagar tributo. Imagínate. También reglamentó la mitad para que se haga por turnos. No, los españoles en su ambición por sacar oro y plata, a veces, no a veces, muchas veces, explotaban al indio, si es posible, que vive y duerme en la mina. Listo. Que esté todo el día en la mina, que es posible que lleve su colchón ahí que duerma ya. Listo. No, señor, no.
tanto esfuerzo inhumano, al final se morían. Y si a eso le sumas que las enfermedades españolas se les pegaban y se contagiaban, muchos indígenas van a morir por contagio de enfermedades que trajeron los europeos. Claro, el impacto bacteriológico y viral fue muy fuerte. En serio, la población indígena va a disminuir en parte digo, no totalmente. ¿Por qué? Porque las enfermedades europeas van a causar gran impacto. La influenza, sarampión, rubiola, viruela, llegaron al Perú. ¿Ya? Claro que sí. Toledo es el virrey que trae la Inquisición al Perú. ¿Qué es la Inquisición? La Inquisición era un tribunal, también se conoce como Tribunal de Santo Oficio. Ahora hay un museo, ¿no? No sé si usted ha visto, donde está el Congreso de la República, a frentecito nomás está el Museo de las llamadas Santa Inquisición. La Inquisición se establece para proteger o salvaguardar la pureza de la fe católica. Y para eso aplicaba una serie de castigos. Ya, pues, ¿no? Claro. El virrey Toledo también cuando llegó al Perú se entera que estaba revelándose el hijo de Manco Inca, llamado Tupac Amaru I. Sí, Tupac Amaru I fue hijo de Manco Inca. Mira, Tupac Amaru I no quería negociar con nadie. Tupac Amaru I decía, mataron a mi padre, mataron a mis hermanos. ¿Qué voy a negociar con ustedes? Cuando mandaban emisarios, dice que ya Tupac Amaru mandaba a matar a los emisarios, ¿eh? Mandaban incluso sacerdotes también, no perdonaba. Así que el virrey Toledo le hizo la guerra. Y el virrey Toledo acabó con la dinastía Vilcabamba. Claro. Él derrota a Tupac Amaru I y lo mandó a ejecutar. Que le corten su cabeza. Lo decapitaron. En serio. Y pasamos a la Real Audiencia. ¿Qué institución en el Perú le sigue en autoridad al virrey? Respuesta, la Real Audiencia. La Real Audiencia. Ya, ahora, profe, mire, en el Perú la Real Audiencia es el máximo tribunal judicial. Claro, es el máximo tribunal judicial. Ya, profe. Otra. La Real Audiencia, como tribunal de justicia, tenía que escuchar los diferentes alegatos de aquellos que señalaban una falta o un delito contra su persona. Se dice que estos señores, miembros de la Real Audiencia, eran llamados oidores. Los oidores son jueces. Ya, profe. Ahora, ¿qué pasaba si el virrey se enfermaba, se moría, algo le pasaba al virrey? Si eso ocurría, en ausencia del virrey, asume el gobierno la Real Audiencia. La Real Audiencia protegía, claro, los intereses de España, impartía justicia. Así es, amigo. Una vez más, si el virrey se enferma, se muere o el cargo está vacante, momentáneamente asume la Real Audiencia hasta que llegue el nuevo virrey. ¿Sí? Una autoridad repudiada por los indígenas por abusivo era el corregidor. El corregidor era un gobernador de provincia, es un gobernador provincial. Sin embargo, siempre las quejas contra el corregidor. Primero veamos sus atributos, ¿no? Ahí, por ejemplo, se ve al corregidor alimentándose muy bien y pobre indígenas mirando, nomás mirando. No puede ser. El corregimiento debía organizar la mitad. El corregidor debía llevar, ¿no? Claro, a los campesinos a las minas. Cobre el tributo. Sí, cobre el tributo. Efectivamente. Realiza los repartos mercantiles. Ay.
el corregidor era tan abusivo que bajo chantaje, amenaza, obligaba a los indios a que le compren su mercadería, sus mercancías. A eso se llaman repartos mercantiles. Sí, te repartía, pero luego te cobraba. Muchas veces decía, pues señor, disculpe, yo no le he pedido esto. Nada, igual tiene que comprar. Todos colaboran, todos compran. Profe, entonces espérese. Usted dice que a los indios solo les pagaban una especie de salario, sueldo, sí. Pero le quitaban su plata, profe, porque le cobraban mucho tributo y encima lo obligaban a comprar cosas. Efectivamente. Algo curioso que les comento es que tú decías corregimiento, que viene de la palabra corregir, ¿no? ¿Qué había que corregir? Había que corregir el maltrato de los encomenderos contra los pobres indios. O sea, cuando desaparecen las encomiendas, el corregimiento se hizo cargo de toda la provincia. Los corregimientos estaban destinados a desaparecer. ¿De acuerdo? Pero parece que el corregidor no entendió, ¿no? Porque al corregidor le dijeron, tú corrige ese abuso. No corrigió nada más y no empeoró. ¿Qué hace el cabildo? Se encarga de administrar y gobernar los centros urbanos. Ahí tienes una foto, vamos a poner acá, antigua, no antigua, antigua de lo que era la municipalidad de Lima, ¿no? En todo caso, es antiguo, profe, el caso es así ahorita, otras épocas, profe, ya. Y aquí un dato curioso para todos mis tigrillos, un dato curioso, ya sé que muchos de ustedes son limeños, algunos de ustedes les gusta la historia, y a todos en general nos debe interesar. A ver, ¿cómo se llama la disciplina que estudia los escudos y blasones? La disciplina que estudia los escudos y blasones se llama heráldica, la heráldica. Las familias reales y las ciudades tenían su escudo, y ahí también el escudo de Lima, ¿ve? Lima. ¿Qué cosa? Sí. Datos curiosos, curiosos para todos mis tigrillos. Los Habsburgo tendían a colocar estas aves, aunque algunos lo ponían bicéfala, ¿no? Bicéfala, ¿por qué? Porque mírame, ¿por qué dos? Estas letras están en latín, y vinculada a Juana, y esta acá vinculada a Carlos. Muchos consideran que esas iniciales corresponden a Juana la Loca, la mamá, y al rey Carlos I. Porque un momentito, ¿ah? Profe, ¿eso es loca? ¿Es cierto? ¿O es broma? ¿Cómo es la cosa? No, se dice que sí, ¿ah? Que ella estaba no muy bien, no muy bien. Por eso que no estaba en muchas condiciones de gobernar. Ya, entonces mira, acá tienes tú estas aves que simbolizan a los Habsburgo, ¿no? Pero ahora mira acá, fíjate acá nada más. Tres coronas y una estrella. Repito, tres coronas y una estrella. ¿No será que Lima se llama la ciudad de los reyes, pero por los Reyes Magos? ¿Qué está hablando, profe? Si no me crees, vamos a darte algunos ejemplos que de repente te puedan servir. Lima es fundada el 18 de enero de 1535. Repito, Lima fue fundada el 18 de enero de 1535 por Francisco Pizarro. Ahora mira, ¿no será que como en enero se celebra la bajada de Reyes o la festividad de los Reyes Magos, ¿no será que estas tres coronas representan la corona de los Reyes Magos que seguían a la estrella que los guiaba hacia el niño? ¿Será eso? Entonces la pregunta es, ¿Lima se llama la ciudad de los reyes por los Reyes Magos o por los Reyes de España? Yo prefiero contestar por ambos. No, profe, escoja uno. Ya escojo uno. Los Reyes Magos, festividad católica, 18 de enero. Lima es fundada en enero. Todo el mundo sabe que en enero surgen estas cosas, ¿no? Claro, pues. Festividad, pues. La bajada de Reyes acá en Perú, ¿no? La bajada de Reyes. ¿Qué te parece? Algunos datos curiosos nomás, ¿no? Ya.
Ahí está Lima. ¿Y cuál es la función del cabildo? A ver quién me contesta. Función del cabildo. Uno, se encarga del abastecimiento en la ciudad. La ciudad no se puede quedar sin recursos, sin productos. La ciudad tiene que estar bien abastecida. Esa es una función del cabildo o la municipalidad. Siguiente. El ornato y seguridad en la ciudad. Vamos para el ornato. El ornato tiene que ver con el adorno, los adornos, la belleza de los parques y jardines. Es labor de la municipalidad enviar trabajadores a los diversos parques. No solo parques zonales. A la vuelta de tu casa de repente hay un parque, ¿sí o no? Claro. Sus señores padres pagan o no pagan sus arbitrios. Ya, pues entonces, ¿por qué los parques de mi barrio están descuidados? Dice, ¿no? Ahí están esperando que los vecinos se organicen, que el vecino haga apoyada, para arreglar nuestro parque, dice, ¿no? Así. Y entonces, ¿para qué está el cabildo? O sea, ¿para qué está el municipio? Otra, ¿para qué cobra arbitrio sobre parques y jardines si los jardines nunca lo arreglan, profe? Lo que sí pueden hacer los vecinos, cosa que es correcto, es solicitar a la municipalidad que venga a arreglarle su parque. O sea, por algo pagan arbitrio, ¿no? Profe, por mi zona ni parque hay. Uy, ese es otro problema ya. No, es la verdad, es la verdad. Ay, en mi caso, te soy sincero, el parque más cercano está pues casi a una cuadra, ¿no? Un poco más, un poco más. Entonces, ahora con esto de la pandemia ni se puede salir, ¿no? Pobre mis hijos, por acá en la casa nomás en su correteo, ejercicio. Bueno, bueno, estamos tratando de ser precavidos, ¿no? Cuando son niños, a menos yo respeto totalmente las opiniones, pero hay que cuidarse, hijos, hay que cuidarse, mejor, ¿ya? Hay que cuidarse. Volviendo a lo nuestro, el cabildo, la seguridad de la ciudad, la seguridad ciudadana. El cabildo hoy día es la municipalidad, mi amigo. Entonces, ¿acaso no es cierto, por ejemplo, hablando de hoy día, que casi todos los municipios tienen serenazgo y no dicen también que tienen videovigilancia? Hay distritos que tienen un lugar específico donde tienen puras cámaras y prácticamente ven toda la ciudad, ¿sí o no? Cámara de toda la ciudad. Y dicen, no, se está interconectado con Serenazgo y la policía para evitar que le asalten cada rato los asaltan a los pobres. Muchos dicen que las cámaras sirven para que todos vean cómo te robaron nomás. Después, ¿no? Todo el mundo ve cómo nos robaron. Bueno, bueno, bueno. Pero esperemos que esas cosas mejoren, ¿no? Que cada cabildo o municipio haga bien su labor. Y pasamos ya a otro punto, a la organización social. Hablemos de la sociedad, profesor. Claro. Los españoles habían dividido República de Españoles y República de Blancos. O diré República de Españoles o Blancos y República de Indios. ¿Qué cosa? ¿Había dos repúblicas, profe? No, aquí la palabra república se refiere a grupo social. Allá, para los españoles había República de Españoles y República de Indios. Profe, no se moleste. ¿Había República de Esclavos de origen africano? No. ¿Por qué, profe? Uno, en su racismo, claro, en su racismo, eran clasistas, ¿no? Ellos tenían su república de blancos, a las que dividían según su posición socioeconómica. Según tu posición socioeconómica, tú eras noble, clase media o pueblo. ¿Quiénes eran los nobles? Los que tenían cierto linaje parentesco con el rey, aquellos que tenían títulos. Venían, decían, yo soy un duque, soy un conde, soy un marqués, yo soy primo del rey. ¿Te imaginas? Soy familia del rey. O mis padres descienden de tales reyes. Mira, ¿eh? ¿Sabías tú que en el virreinato al Perú llegaron muchos nobles? Claro. El rey le daba tierras, pues. ¿Cómo te explicas tú que haya habido tantos latifundios o tremendas tierras? ¿No? ¿Cómo puede ser posible que esa persona tenga tantas tierras? ¿Que las ha comprado? ¿Tantas tierras ha comprado? No.
Algunos, sus ancestros fueron españoles, pues. Y los españoles se apropiaron de las tierras de los indígenas y los nativos, de los verdaderos peruanos. Y el detalle es que luego lo heredaban otros, lo heredaban, y todavía dicen, es mi propiedad, es mi derecho. Sí, pero ¿cuál es el origen de esa propiedad? ¿De qué época es? De repente, no, de repente nuestro ancestro fue uno de los 13 del Gallo, un español. Sí, pero ¿qué pasó con la población indígena? Les quitaron sus tierras y los volvieron sirvientes. Pero sí esa es la verdad, es la historia. Según su origen, los peninsulares o chapetones son los españoles, nacidos en la península ibérica. ¿eh? A los españoles le decían peninsulares o chapetones, ¿no? Ahí está. Claro, claro, hemos visto en lo anterior que había nobleza, clase media y pueblo, ¿no? La clase media eran los profesionales y comerciantes. Y el pueblo, el español común, el español pobre, ¿no? El que tenía algunos oficios para sobrevivir. Ya. Según su origen, los españoles se clasificaban en peninsulares o chapetones y también criollos. Y aquí cuidado porque después me están preguntando, y no es que no quiera que me pregunten, no, no, para nada. Simplemente quiero que quede claro en todo caso. Un criollo es un español americano. ¿Por qué? Porque su papá y su mamá son españoles. Repito, el criollo es un español americano. Su papá y su mamá son españoles. En serio. Pero, ahí viene el detalle. Los españoles peninsulares lo discriminaban. Claro. Los peninsulares decían, yo soy peninsular, yo soy español. Ese es un criollo. Pero profesor, disculpe, un criollo es su hijo. Claro, es su hijo. Pero el español decía, no. Yo soy peninsular, yo soy español. Ese no, es un criollo. Lo veía como de segunda categoría, ¿no? ¿De acuerdo? Pero también había República de Indios. ¿Qué? ¿Sí? República de Indios. Profe, disculpe, en la República de Indios, ¿qué argumento había? Jurídicamente son vasallos. Y al ser vasallos del rey, deben tributar a su señor, pero eso sí, son menores de edad. La ley dice que el indígena es un vasallo, pero menor de edad. Y si es menor de edad, es porque está bajo la tutela de alguien mayor. ¿Qué te parece? Así era la ley, profe, así era la ley, mi querido estudiante. Pero ahora, la República de Indios se dividía en caciques, que eran la nobleza indígena. ¿Por qué son nobleza? Porque ellos dicen descender de las panacas. ¿Panacas? Claro. ¿Cómo así, profe? Te cuento. Muchos caciques, ¿no? Tenían su origen en las panacas o ayllus reales. La gente los conocía, la gente decía, no, sí, ellos son panacas ya, ¿no? Los españoles les llamaban caciques. Gozaban de muchos privilegios. Privilegio 1, no van a la mitad. Privilegio número 2, no tributan. Privilegio número 3, pueden ir a las escuelas a recibir educación. Pero aclarando, había escuela para caciques especialmente. ¿Ya? Si una de las escuelas de caciques o colegio de caciques era San Francisco de Borja. Otra, pueden tener propiedades, pueden tener haciendas, pero esta nobleza indígena, escúchame, colaboraba con el español en esa explotación, en ese maltrato. Porque para comenzar, el corregidor, que era el funcionario abusivo, aquí no tenía ayudante o asistente. ¿Quién era su ayudante o asistente del corregidor? El cacique. Por ejemplo, hay que cobrar el tributo. ¿Quién le ayuda con el tributo? El cacique. Uy, profe, no es justo.
¿sí? ¿Quién más? Hay que hacer los repartos mercantiles. El cacique también está ahí. No puede ser, profe. Ah, está un cacique, ve. Y los caciques podían vestir como los españoles, ¿ah? Se compraban ropa como los españoles. ¿Tú has visto algunos retratos de Tupac Amaru? Porque Tupac Amaru II era cacique, ¿sí o no? Y Tupac Amaru ya vestía así como un europeo. ¿En serio? También existían los llamados indios de Céula. Son los indios comunes. Repito, repito, los indios de Céula son los indios comunes. ¿Ya? Ah, claro. Por ejemplo, si un indio trabajaba en las minas, mi tallo, mi tallo. Si un indio era sirviente de casa, doméstico, pongo, pongo. Si era sirviente agrícola, yanacona. ¿Así, profe? Sí. ¿Qué te parece? ¿Ya? Hablemos sobre las castas. Las castas. Las diversas uniones raciales que se van a dar en la colonia. Lamentablemente, mucho de esto va a ser inevitable. Los españoles no tenían aprecio en absoluto eh, por la condición humana a los que consideraban inferiores, ¿no? Ellos consideraban muy inferiores al esclavo, muy inferior al indígena, ¿no? En serio. Aquí el dibujo más o menos me puede ayudar, ¿no? Vamos a ver un ejemplo, ¿ah? Vamos a ver. Si un blanco estaba con indígena, sale mestizo. Blanco indígena, sale mestizo. ¿Está bien? Si un blanco estaba con persona de raza negra o africana, sale mulato. Ahí está. Un blanco, persona de raza africana o negra, era mulato. Si aún una persona de origen africano, de raza negra, estaba con un indio, sería el sambo, ahí está el sambo, y a un indígena con un mestizo, ojo, mira, un mestizo es un cruce, ¿sí o no? Ya. Cuando cruzabas un mestizo con un indígena, salía el llamado cholo. Entonces, mis amigos, con todo respeto, siempre mostrando el respeto necesario, porque en la sociedad hay que fomentar valores, principios, respeto y tolerancia, ¿sí o no? Claro. Pero yo les hago una pregunta, con sinceridad. ¿Es correcto decir que todos somos cholos? Vuelvo a preguntar, pero siempre con respeto. ¿Es correcto decir que todos somos cholos? ¿Sabes por qué no es correcto? Porque no todos tenemos el mismo origen racial. De repente usted tiene sangre europea, con todo respeto. ¿Por qué no? De repente somos descendientes afrodescendientes o afroamericanos, dicen, ¿no? Aunque acá en Perú se dice afroperuanos, ¿sí o no? ¿Está bien o no? Algunos sí tenemos más rasgos andinos, pues, ¿no? Yo sí, con todo respeto le digo, mis rasgos andinos por mis honorables abuelos, a quienes siempre he amado y he querido mucho, mis abuelos serranitos de Apurímac. El día que los seres humanos estimemos y valoremos a todos por igual, ¿qué vamos a estar pensando en razas? En absoluto. Es deplorable, es lamentable que algunos seres humanos nos juzguen por el color de piel, condición social, sexo, raza, dinero, estatus social, grado académico. ¡Qué vergüenza! Los seres humanos debemos valorarnos por los valores y principios que tenemos y estimarnos por igual. Yo siempre he creído eso. Pero en el virreinato, ¿qué pasó? Todos los cruces raciales que había. Ahora mira, escúchame. Yo no voy a negar que algún blanco español de repente de verdad se enamoraba de una mujer indígena. ¿Me entiendes? Pero muchas veces no era así. Simplemente tomaban por la fuerza a su sirvienta. Tampoco puedo negar que tiene que haber habido blancos que se enamoraban de sus esclavas. Sí, pero también es innegable que muchos las tomaban por la fuerza. ¿Se da cuenta? Eso es algo que pasó. Ahora,
Uno de los periodos más tristes de la historia humana fue la esclavitud. Egipto, Mesopotamia, Roma, Grecia, Roma, uy, ni hablar de Roma, de esclavitud, ¿no? Pero ya en el siglo XVI, Portugal, Inglaterra, Francia, España, traficaban con seres humanos. ¡Qué horrible! Iban a cazarlos, los perseguían, destruían aldeas, separaban familias. Qué triste que algunas personas veían cómo destruían su hogar, los cazaban. Muy horrible que tú veas que te separaban de tus hijos, tu esposa. De repente a lo lejos veía cómo se iban a tu esposa y ya la habían vendido, o a tus hijitos, a ti mismo. Nada justifica eso. La historia debe enseñarnos algo. Estas cosas jamás deberían volver a pasar. ¿No le parece? Entonces, muchas potencias son potencias porque invadieron pueblos y porque traficaron con seres humanos. ¿Es un motivo de orgullo? ¿Tú crees? De ninguna manera, mis amigos. Cuando un esclavo venía al Perú, si recién llegaba y no hablaba castellano, le llamaban bozal al que recién llegaba. El ladino es aquel que ya tenía un tiempo acá y, por cierto, ya entendía el idioma y, es más, sorprendía porque ya lo hablaba. El español le confiaba algunas cosas, ¿no? Lo nombraba capataz sobre otros esclavos. Algunas mujeres esclavas de raza negra las tenían de nanas para criar a las mujeres blancas, ¿no? Uy, las mujeres blancas no querían ni criar a sus hijos. Mejor que lo cuide una esclava. Ahí está, las nanas, ¿no? Pero también estaban los cimarrones. Los cimarrones eran los rebeldes, los fugitivos. Sí, muchas veces mataban a sus amos y se escapaban. Y formaban sus llamadas aldeas. Sus aldeas o palenques. ¿De acuerdo, mis amigos? ¡Listo! Ya hemos visto la parte teórica y ahora pasamos a la parte práctica, estudiantes. Y a partir de este momento ya usted puede ir marcando sus claves, enviando sus respuestas. No se olvide que entre un instante vamos al chat para contestar la pregunta de todos mis tigrillos. Y vamos a la pregunta 1, y acá todos mis tigres van a contestar, ¿eh? Bueno, siempre de cariño, ¿no? Con mucha estima, tigrillos, tigres, con mucho cariño, siempre con el respeto debido, por supuesto. Tómenlo por el lado amable, ¿eh? ¿Ya? No. Siempre de una forma cariñosa, mis tigrillos, pero siempre con respeto para todos mis estudiantes talentosos. 1. Sobre el virreinato, el Perú indica las proposiciones correctas. 1. Fue creado en 1542 por Carlos I. Verdadero. 2. Las nuevas leyes limitaban el pueblo en encomenderos. Sí, eso es verdad, profesor. Bien. 3. Blasco Núñez de Vela fue el primer virrey. Por supuesto, profe. 1, 2, 3, ya está, profe, ya está. 4. La dinastía Habsburgo era de origen francés. No, los Habsburgos son Austrias. Por lo tanto, 1, 2, 3. La respuesta, la B. La B de bueno. Vamos a la pregunta 2. Vamos a la pregunta 2. No se olvide que 10 minutos antes de que acabe la clase, usted tiene su práctica examen diario, que sin duda va a ser un 18 contundente. Dice, se encargaba de proponer ante el rey a determinadas personas para que ocupen altos cargos de la administración colonial. A ver, la Real Audiencia, el Consejo de Indias, Tribunal de Cuentas, Casa de Connotación. ¿Te acuerdas? ¿Quién propone a las autoridades? ¿Quién las propone? ¿Quién las propone? El Consejo de India, profesor. Muy bien. El Consejo de Indias le sigue en la autoridad del rey, ¿no? Claro. 3. Cuando el cargo del virrey estaba vacante, A. Asumía la Real Audiencia. B. Asumía el arzobispo de Lima. C. Gobernaba la Casa de Connotación. D. Lo reemplazaba el Consejo de Indias. Respuesta. ¿Se has aprendido? ¿Se has aprendido? Asumía la Real Audiencia, ¿sí o no? Muy bien, la A. Vamos a la 4, tigrillo, vamos a la 4. Sobre las reformas toledanas, señales si son verdaderas o falsas las siguientes proposiciones. Francisco de Toledo, ¿está bien encomienda? No, profe, ¿qué está hablando? Toledo crea las reducciones. Ya, entonces, la primera, falso. ¿Se reglamentó la mitad? Sí, Toledo lo reglamentó.
¿Se establecen reducciones? Sí, Toledo. Expulsó. No, 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 no. A los jesuitas los expulsa del Perú el virrey Amat y Junier, por orden de Carlos III. Por lo tanto, falso, verdadero, verdadero, falso. La respuesta la B, profesor. Profe, yo hace rato he marcado eso. ¿Ah? Ya está bien, mi tigrillo, está bien, está bien. Y vamos a las 5. Sobre los virreyes del Perú indique lo correcto. A ver, demuestra tu talento. Uno, Blasco Vela fue primer rey. Sí, ¿verdad? Andrés Hurtado de Mendoza negoció la paz con Tito Cusi. No, 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 no. Andrés Hurtado de Mendoza, también conocido como el Marqués de Cañete, le ofrece la paz a Zairi Tupac, el hijo de Manco Inca. Zairi Tupac. Entonces la 2 está mal, profe. Sí. 3. Francisco de Toledo fue organizador del Virrey de Perú. Por supuesto, la 3 está bien. Uno y 3. 4. Agustín de Jauregui enfrentó a Tupac Amaru II. Cierto. ¿Verdad? 5. Joaquín de la Pezuela fue el último virrey. No, falso, falso. Porque el último virrey fue José de la Serna. Por lo tanto, 1, 3 y 4. La A. Definitivamente, Tigrillo. Eso estás marcando, ¿no? ¿Sí o no? Claro, Tigrillo, por favor. 6. Eran llamados españoles americanos. Los indios, los criollos, los mulatos, los mestizos. Si hemos aprendido, los criollos, profesor, eran hijos de españoles, los criollos, correcto. 7, 7, 7. Ahí te quiero ver, ahí te quiero ver, Tigrillo, ahí te quiero ver. ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? ¿Qué has marcado? ¿Qué has marcado? Todavía no marcas. Ya, pero tú tienes que practicar, pero vamos a ver, vamos a ver. 7, 7. A ver, 1. Existía República Española Indio, cierto, ¿verdad? 2. Los criollos mochopetones, falso, 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 falso. Chapetones son los españoles peninsulares, profe. Ya. 3. Las castas eran las diversas uniones raciales, ¿verdad? ¿Verdad? En el Perú, 1 y 3. 1 y 3. 4. Un mestizo era hijo de un blanco y una persona de origen africano. ¿Qué? De contramal. 1 y 3. 1 y 3. La C de campeoncito. Vamos a la 8, vamos a la 8. Colaboraba con el corregidor en el reparto forzoso de mercaderías. Ya te dije, yo te he dicho, ¿eh? Sí sabes, sí sabes. ¿Quién colaboraba? ¿Quién era? ¿Quién era? Ah, cacique, veo oidor, visitador Huila Humo, ¿qué estás hablando? Y la respuesta es la A, cacique, profesor. Excelente, mis queridos, están contestando bien, ¿eh? Están contestando bien. Vamos, vamos, las 9 y las 10, las 9 y las 10. Y nos vamos al chat para contestar la pregunta de mis tigrillos. ¿Ah? Por favor, me escriben sus preguntas. 9. Peninsulares son los españoles, profesor, 1C. Ya, 1C. Zambos. Allá. Raza negra con indígena. 2D, 2D. 2D, 2D, ya. Mestizo. Blanco con indígena. 3A. Se acabó, profesor, se acabó, terminó. Correcto, la C. Quiero comprobar. Ya, pues. Mulato es blanco con negrito. 4B. Entonces la C. Ya. 10. Eran los esclavos aculturados. ¿Quiénes son los aculturados? Los que aprendían el idioma, la cultura, las tradiciones. Ya aprendían, pues. Los ladinos, la A, ladinos. Y ahí viene, escúchame por favor, ¿ah? Estas son tus claves de la tarea. ¿Ya? Repito, yo siempre lo pongo en la última diapositiva. Esta es la clave de la tarea que tú vas a resolver conscientemente y luego verificas. Nada más, ¿no? Algunos jóvenes me han dicho, profe, ¿y por qué no manda las claves anteriores? ¿Sabes por qué no? Porque en clase lo trabajamos, para que tú estés atento, para que estés ahí. Claro, pues, tú estás atento y aprendes, ¿sí o no? Esa es la idea, pues, si mande todas las claves, no, 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 tenemos que practicar en clase. Y ahora sí, para todos mis tigrillos, dejamos de compartir porque nos vamos al chat, nos vamos al chat. Y ahora sí quiero que todos mis tigrillos me escriban mi tigrillo, por favor, no me dejes solito. Ahí está, listo. Ya tengo dos preguntas ya, pero anímense el resto, vayan escribiendo, ¿ah? Haremos lo posible por contestarle a todos. Hasta 12:50 que empieza su práctica, su examen diario, que todos mis tigrillos andan sacando puro 18, no vaya, no, ya. Profe, ¿el examen está muy fácil o será que yo soy muy hábil? Yo creo que es porque tú eres muy hábil, tigrillo, ¿ah? Esa es la razón, esa es la razón. A ver, vamos acá. Dice, profesor, ¿qué es el Huila Humu y los sacalaguas? Ya.
Willa Umu es el sumo sacerdote en el Imperio incaico. Significa cabeza que habla. Willa Umu es el sumo sacerdote en el Imperio incaico. Saca el agua. Ya, mira, cuando un mulato nacía con la piel clara, saca el agua. Y cuando nacía con la piel oscura, moreno. Repito, cuando un mulato nacía con la piel clara, saca el agua. ¿Ya? Entonces, también ya te ha contestado mi amiga Yadira, de Laisha y de Yadira te ha contestado su pregunta. Ya, listo. Joel Omar. Ah, no, amigo Joel, lo que pasa es que hay los cantantes, hay cantantes ahora que, o músicos, ¿no? Que andan barrio por barrio tocando y esperan que les colaboren, ¿no? Ya pasaron, ya que pasan los cantantes, los músicos, todos los días vienen. Bueno, hay que comprender que muchos están buscando la forma de subsistir, ¿no? Ahora los músicos pasan, todos los días pasan, ¿ah? Tocan diversidad de música. Listo, listo. De alguna forma, ¿no? Pero esos bailes, el baile y festejo, esos bailes, obviamente de origen africano, ¿no? Pero como dice el gran folclorista afroperuano Nicomé Santa Cruz, ¿eh? Salud, definitivamente Nicomé Santa Cruz, la máxima expresión, ¿no? ¿Cómo has cambiado, pelona? ¿Te acuerdas? Claro, ¿no? El festejo de alguna forma refleja ese baile, ¿no? Pero ya con el tiempo, la mistura, ¿no? La mistura también peruana, ¿no? Claro, ¿cómo no? Allá, mira, nos queda todavía, ahorita nos queda hacer, tenemos que hacer todavía Virreinato parte 2, amigo José Jaciel. Ya, hacemos Virreinato 2 y la siguiente clase que va a ser Corriente y Libertadoras, o sea, esta no, ¿no? Acá dos clases, digamos. Ahí tengo que hablarles un poco de Tupamaru y de ellos, ¿no? Tal vez no mucho, pero sí tengo que hablar de eso. Andrea Alejandro Solís, Jauregui, es el virrey cuando Tupac Amaru se subleva en 1780, ¿ya? Sí, pero Tupac Amaru se subleva en 1780. Y entonces Tupac Amaru, eh, al principio, él gana una batalla más Sangarará, pues, él gana. Justo al Perú había venido un visitador llamado José Antonio Areche. Sí, sí, sí. El visitador Areche es el que lo va a enfrentar directamente, ¿no? Claro, ya cuando lo derrotan, el virrey Jauregui ordenó su ejecución, ¿no? Lo ejecutaron a Tupac Amaru. Sí, sí, sí. Entonces, Agustín de Jauregui es el virrey cuando Tupac Amaru se subleva. Ah, claro, Ángel Anthony. Sí, 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 eso sí, yo sí se lo recomendaría. Que al menos te sepas quién fue el primer virrey, quién fue el más importante y el último. Es una buena estrategia, amigo Ángel. El primer virrey, Blasco de Vela, el más importante, Francisco de Toledo, y el último, José de la Serna. Al menos eso es casi cultura general. Claro, ¿no? Vente por ahí, te hacen la pregunta. Aprendo jugando, ya, estás listo, por favor. ¿Cómo Juan Jesús Alexander? ¿Cómo se llamaban las municipalidades en los tiempos de virreinato, profesor? Cabildo, Cabildo, ese era su nombre, Cabildo. ¿Ya? Listo, mi tigrío. Yadira Cifuentes. Ah, Yadira. Gracias por la pregunta, Yadira. Eso me va a tomar tiempo explicar, ¿ah? Pero con gusto, porque al fin y al cabo ustedes son mis estudiantes, ¿sí o no? Como son mis estudiantes, se merecen lo mejor, todos mis estudiantes. Yadira me acaba de hacer la pregunta acerca de la rebelión de insatisfechos. Voy a enumerar. Uno, la rebelión de Almagro el Viejo. Dos, la rebelión de Almagro el Mozo. Tres, la rebelión de los grandes encomenderos con Gonzalo Pizarro. Cuatro, la rebelión de los insatisfechos, cuyo líder fue Francisco Hernández Girón, Yadira. Francisco Hernández Girón. ¿Sabes por qué estaban insatisfechos? Porque el virrey, o diré, perdón, el sacerdote Pedro Lagasca le dijo a los encomenderos: si ustedes se unen a mí, les ofrezco el perdón del rey y les ofrezco encomiendas. Ahí viene el problema. Ahora para cumplirles, para entregarle más encomiendas, ¿ahora qué hace Lagasca? Lagasca hizo un pequeño reparto en un pueblito Guainarima, diré, en Apurímac. Pero la mayoría quedó descontento. Señor Lagasca, ¿y nosotros? ¿Cuándo nuestras encomiendas? Hijos, tengan paciencia, ya les voy a entregar. Pero señor Lagasca, ya hemos esperado bastante. ¿Cuándo nos va a dar nuestras encomiendas?
pero ni siquiera debía dar encomiendas, porque se supone que las encomiendas iban a desaparecer. A cierto día la Gasca se fue del Perú. Yadira, la Gasca se va del Perú. ¿Y ahora? Los encomenderos fueron y dijeron, oiga, nuestras encomiendas. ¿Cuáles encomiendas? Lo que el señor Lagasca nos iba a dar. ¿La Gasca no está en el Perú? La Gasca ya se fue a España. ¿Pero cómo que se iba a España? Bueno, el rey lo mandó llamar. ¿Cuándo vuelve? No sabemos. Uy, uy, uy. ¿Y nuestras encomiendas? ¿Cuál encomiendas? Nosotros no le hemos prometido a nada, le dijo la Real Audiencia. Entonces, están insatisfechos porque no les cumplieron con sus encomiendas. ¿Te das cuenta? Y entonces, quien lideró eso fue Francisco Hernández Girón. Dos batallas. La primera batalla, llamada Chuquinga. Sí, Chuquinga. En esa batalla gana Hernández Girón a la Audiencia de Lima. La siguiente batalla se llama Pucará. Y en esa batalla pierde Hernández Girón y lo ejecutan. Y se acabó la rebelión de los insatisfechos. Amiga Yadira, le agradezco la pregunta. Sigan preguntando, mis tigrillos. Acá dice que Ángela Pacha. Bueno, por si acaso, Agustín de Jauregui, hemos dicho, era el virrey cuando se subleva Tupac II. Ah, bueno, claro, ¿no? Juan Jesús, interesante la observación. Yo le cuento que ya los españoles sabían que los cimarrones eran de armas tomar. Los cimarrones, es más, ya ellos cuando se escapaban llevando armas. Entonces, si un español pretendía recuperar a su esclavo, a lo que se enfrentaba, es más, te cuento, los cimarrones se ponían en los caminos esperando carruajes españoles cuando pasaban los blancos, ¿no? Y los asaltaban, ¿ah? Los asaltaban. Así que para los blancos más bien ya, aunque sí organizaban, intentaban traerlos de vuelta, era bien complicado. Era bien complicado. Ya los cimarrones prácticamente habían logrado su libertad, ¿no? ¿Qué parte de Apurima? ¿Quién? ¿Cuál, José? No entiendo bien tu pregunta. ¿Qué parte de Apurima qué? ¿El reparto de Guaynarima? Que yo sepa era por la zona de Bancay, si a eso te refieres. Aunque aprovecho para decirles que mi familia, por parte de mis abuelitos, eran de Andahuaylas, la misma tierra que José María Arguedas, claro, cómo no. Ángel Anthony, ¿qué eran los peninsulares o chapetones? Los españoles. Peninsular, ¿por qué? Porque eran de la península ibérica. Y chapetones era un abreviativo, algo así como una costumbre, decirle, ¿no? Nada más. O bien complicado que veamos todos los virreyes, Juan Jesús, bien complicado. Difícil, difícil. Pero sí podemos hablar de algunos que son importantes, ¿no? ¿Ya? Además que no, mira, si es que en caso nos preguntaran de algún virrey, en el prospecto está de Toledo, pe. Por eso hemos hablado de Toledo, pe, por las reformas toledanas. Claro, ¿no? ¿Ya? A ver, luego dice, ah, por supuesto, Natalie Silvana, si usted conoce los barrios altos, a los barrios altos le dicen también la ciudad de los balcones, aunque algunos balcones se conservan, ya muchos se han caído por la antigüedad, ¿no? ¿No ves que las construcciones eran de adobe quincha? Algunos están tan deteriorados que se caen solos, ¿ah? Pero yo me acuerdo hace muchos años, había un programa Adopta un Balcón, y a la empresa privada, así, colaboraban para que se restaure, ¿no? ¿Ya? Claro, la Lima de antaño es barrios altos, barrios altos. Oh, ya, ya, amigo Ronald Jesús. Los incas de Vilcabamba son a partir de la rebelión de Manco Inca. Manco Inca se revela en 1536, ¿no? Y más o menos duran hasta 1570. ¿No ves que fue? Mira, ve, así es, ve. Manco Inca, su hijo Sairitupa,
su hijo Tito Cusi Yupanqui y el último Tupac Amaru I. Más o menos es el lapso de tiempo. Hasta 1570, más o menos, cuando ya llega Toledo. Toledo le hace la guerra y Toledo acaba con Tupac Amaru I. ¿Ya, amigo? ¿Cómo no? Así es. Ah, los Inca y Vilcabamba son paralelos para las guerras civiles. Claro, las guerras civiles, es algo paralelo. No, lo que pasa, amigo, no, perdón, estimada amiga Teresita Esther, escúcheme, esa pregunta está buenaza. Dice, el circuito mercantil externo y la economía colonial, ¿por qué no se podía pasar de frente del puerto de Callao al puerto de Veracruz? Uno, eran virreinatos distintos. Dos, cada uno tenía monopolio. El Callao es un puerto monopólico del Perú y Veracruz es el puerto monopólico de México. Son dos puertos importantes, pero cada quien con lo suyo. ¿Ya? Claro que sí. Oh, ya, Josué David, la paz de Cobamba. Ah, cierto día, unos sacerdotes agustinos lo buscan a Tito Cusillo Panqui, pues lo buscan. Y los sacerdotes agustinos hablan con él, ¿ah? Claro que fueron con intérprete, ¿no? Y hablaron con él y dijeron, nosotros hemos venido a predicar, queremos hacerte un ofrecimiento. El rey te ofrece la paz si tú nos dejas predicar. La única condición es que nos dejes predicar. Él dijo que es lo único, nada más. Nosotros no queremos otra cosa. Solo queremos que nos dejes predicar en la fe cristiana. Y el rey te ofrece la paz. Y Tito Cusi les cree. Tito Cusi firma la paz de Cobamba con los agustinos. Pero al poco tiempo lo matan. Le engañaron, profe. Sí, ay, Dios mío. Sigamos con la pregunta de mis tigres. Ajá, Ángel Anthony dice que son vasallos. Bueno, es una expresión, amigo, que si bien es cierto es de origen feudal, ¿no? Pero la idea de vasallo es alguien que está subordinado a alguien superior, ¿sí o no? Esa es la idea, que tú sirves a alguien superior, ¿entiendes? Entonces los españoles, porque no era feudalismo, los españoles todavía tenían cierta mentalidad feudal, ¿no? Dicen, son vasallos, o sea, es alguien que me sirve a mí, que me debe fidelidad. ¿Y por qué es menor de edad? No, legalmente. Un menor de edad, legalmente o jurídicamente, no tiene los mismos derechos que un adulto. Hay un dicho que dice, echa la ley, echa la trampa. ¿En qué sentido? Los españoles decían, ah, sí, tienes derechos, pero eres menor. Si eres menor, estás sujeto a alguien mayor. Esa es la idea. De alguna forma, ¿no? Los españoles, claro, los españoles buscaban también contratar así personas para que atrapen a sus cimarrones, ¿no? Pero los riesgos eran muchos, pues, Juan Jesús. Eran muy, muy riesgoso. En sus palenques ya eran casi infranqueables, ¿ah? En serio. Maricielo, la otra semana cuando hagamos un poquito de la parte cultural voy a contar más de la educación. Pero te digo, no, la educación siempre fue un privilegio de la nobleza. Al menos en la colonia, la educación era para los hijos nobles de los españoles, no para el pueblo. A ver, los caciques iban a las escuelas, pero ¿qué son los caciques? Los caciques son nobles indígenas. La educación siempre, en esa época, digamos mejor, era simplemente, bueno, mira, de los colonieres no hablamos mucho, pero sí te puedo decir que algunos argumentan que eran los que perseguían pues a los cimarrones, ¿no? Muchos de ellos eran blancos, simplemente que se tenían que dedicarse a cazar o tratar de traerlos de regreso, ¿no? Ah, claro que sí. Mire, yo soy sincero que yo no he nacido en Andahuaylas, pero tengo mucho cariño por mis abuelos que me enseñaron a comer esa comida serranita que yo amo, ¿ah? Es la comida de mis abuelos, yo la extraño. Yo me caso con una mujer norteña, mi familia norteña actual, pero mi esposa es norteña y todos, pero yo feliz siempre comiendo mi comida serranita, que me gusta mucho. Muy bien, muy bien. Claro, claro. Ah, no, cierto, esos llamados cromañones también podían ser de raza negra, no necesariamente, ¿ah? También podían ser blancos. La idea era perseguirlos, ¿no? Sí, los criollos, José Eduardo, Enzo Gabriel, lo que pasa es que Barrios Altos es colonial.
Y muchas veces se dice hay que preservar la cultura y tratan de no tocarlo, ¿no? Bueno, sí, los criollos apoyan la independencia. Listo. Amigos, discúlpenme, me voy a silenciar para que ustedes den su práctica, ¿ya? Discúlpenme, tal vez no les pueda contestar, pero quiero que todos participen en su práctica. Así que me voy a silenciar para que ustedes den muy bien su examen, ¿eh? Ya, listo, mis amigos.